Ya estoy con el ministro Gabriel Catopodis, ministro de Obras Públicas, que conoce a fondo este tema. Ministro, bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien. Si habremos hablado de este tema, ¿no? Bueno, la verdad que sí. ¿Qué pasó para que se tome Hoy esta fue un día decisión? importante en este tema y en una causa que para el gobierno es de interés primordial. El presidente me instruyó a través de un decreto iniciar una causa en el fuero contencioso administrativo para pedir la nulidad de las concesiones, tanto de la autopista del acceso norte como de la administración del corredor vial en el acceso oeste. Estos son dos contratos que vienen de hace mucho, pero que en el 2018 tuvieron, Pablo, una renegociación. Se sentó el Estado, el gobierno de Macri, con las empresas y establecieron un nuevo acuerdo. En ese acuerdo... Pero perdón, parecía el meme del hombre araña, ¿no? Que está de un lado está el hombre araña y del otro lado está el hombre araña también. Estaba Macri de un lado y del otro lado estaban los socios de Macri. Sí, ahí te cuento. Loca, ¿no? La realidad es que en esa renegociación en el 2018 establecieron tres cosas que son muy claras, que se van a entender, me parece, de manera sencilla. Por un lado, se determinó una deuda de casi 850 millones de dólares, sin ninguna base técnica presupuestaria, sin que en el expediente aparezca una justificación de cómo de un día para el otro los argentinos le debíamos a estos dos grupos empresarios de la noche a la mañana una deuda. El argumento era una supuesta causa en el CIADI, ¿no es cierto? Sí, siempre nos corrían y había como una amenaza de que había una posible sentencia en el CIADI, pero que tampoco había ningún antecedente en el expediente de que eso realmente era así. Lo cierto es que de la noche a la mañana determinaron esa deuda que todos los argentinos, vos, yo y todos los argentinos, le debíamos a estos dos grupos empresarios esa suma. Además determinaron, segunda cuestión, dolarizar esa deuda. Les dieron algo que no tiene ningún grupo empresario, ningún contrato en la Argentina a partir de la especificación de que todos los contratos están especificados. Bueno, no. En este caso se determinó que esa deuda tenía que ser dolarizada y que también tenía que estar actualizada año tras año con un 8% en dólares. Y lo tercero, para pagar esa deuda, para que las empresas puedan llenarse y de alguna manera llevarse esos dólares a sus cuentas, se determinó una extensión, una prórroga de la concesión. La concesión terminaba en el 2020, porque así había marcado la licitación, y arbitrariamente se determinó que esa licitación que terminaba en el 2020 se extendía hasta el 2030 y que durante esos 10 años, Pablo, todos íbamos a pagar, pasando por las cabinas de peaje, tanto en el acceso oeste como en el acceso norte, pagando nuestra tarifa, le íbamos a cumplir de alguna manera la cancelación de esa supuesta deuda que nunca quedó ni justificada ni fundamentada. Así que la realidad es que armaron un expediente y un negociado. Está claro que en todos estos casos siempre hubo funcionarios de los dos lados del mostrador, funcionarios que eran gerentes de las empresas o socios de los estudios jurídicos que representaban a las empresas en esta renegociación y que, oh casualidad, después fueron gerentes de jurídicos de vialidad o gerentes de compra. Ricardo Stoddart. Claro, ese es el caso más de conocido Marvalio por Farrell a los asuntos jurídicos de Vialidad Nacional. Así es. Una cosa vergonzosa, ¿no? Vergonzosa por donde lo quieras ver. Bueno, pero hubo un dictamen, ¿no? En el cual se basan ustedes. Se hizo una auditoría, Vialidad Nacional encargó una auditoría, se trabajó con mucha seriedad, lo tuvimos al presidente informado de cada uno de los avances, se concluyó que claramente hubo un conjunto de arbitrariedades y de irregularidades, pero lo más grave de todo es que la manera que tenían de cancelar esa deuda, la manera que tenían de que los argentinos le paguemos esa deuda a las dos empresas es a través de la tarifa. Y nos vinieron reclamando a lo largo de estos 3 años un aumento de la tarifa absolutamente irracional, al punto de que nos exigían que la actual tarifa de acceso norte y de acceso oeste de Gaona y de la Panamericana, que hoy está en un promedio de 100 pesos,
pase a 1.800 pesos. Es decir, eran un poco los números que vos mostrabas, pero agravados porque con las actualizaciones que ellos nos fueron exigiendo a lo largo de estos años, estaban pretendiendo que todos los usuarios, pasando por esas cabinas, paguemos durante estos 10 años una deuda que es absolutamente injustificada y con una prórroga que claramente le garantizaba una rentabilidad y una ganancia extraordinaria a dos sectores empresarios que definitivamente siempre estuvieron vinculados al gobierno anterior.